Dios te bendiga, Dios te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios y te habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla. Invito a que tomes tu Biblia conmigo en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Moisés, que es libro de Éxodo, y en el capítulo número 20. Vamos a leer en el versículo número 7, Éxodo 27. Dice la palabra: no tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tome su nombre en vano. No tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tome su nombre en vano. Vamos a ver hoy el tercer mandamiento, porque toda esta semana y la siguiente estaremos viendo los mandamientos. Ya vimos el primer día: no tendrás dioses ajenos. Ayer: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, etcétera, etcétera. Vamos a ver hoy el versículo 7 que corresponde al tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios. Tu Dios. Figúrate lo que dice aquí la palabra. Tu Dios. No tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tome su nombre en vano. Y por aquí lo primero que vemos es dos cosas. Primeramente, como siempre, vemos la palabra no. No tendrás, era el verso 3. No te harás, el verso 4. Verso 7, no tomarás. No tendrás dioses, no te harás imágenes, no tomarás, o sea, no tendrás, no harás del nombre de Yahvé tu Dios algo en vano. ¿Y por qué dice esto el Señor? Muchas veces, yo por lo menos me lo he preguntado muchas veces cuando leí la Biblia, y decía: no tomarás el nombre, como el tercer mandamiento, como podía estar, digamos, el último, el penúltimo, pero estaba el tercer mandamiento, incluso antes del sábado, incluso que veremos mañana, incluso antes del descanso, o de matar, o del adulterio, etc. Primero hay que ver que los primeros 5 mandamientos que tenemos del 1 al 5 son los 5 mandamientos que va relacionado del comportamiento del hombre hacia Dios. ¿Cuál es tu deber? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es aquello que tú debes de hacer con tu Dios? Aquello que tú tienes que tener relación con Él. Digamos que es de tú con tu Creador, de tú con tu Señor, de lo que tiene que ver de ti con respecto a la mirada de Dios hacia ti, con respecto al trato de Dios tú con Él. Y los otros 5 mandamientos, del 6º al 10º, tiene que ver del comportamiento del hombre hacia su prójimo, del hombre hacia otro hombre, hacia su familia, su entorno, sus semejantes, digamos, ¿no? Primero 5, mi relación, lo que Dios no quiere que haga el hombre para con Él, y los otros 5, del 6 al 10, lo que Dios no quiere que haga el hombre con el hombre. O sea, yo educo a mis hijos para que primero me respeten, me tengan en cuenta lo que me agrada, lo que no me agrada, lo que quiero, lo que no quiero, y segundo, le enseño lo que no debe de hacer entre ellos y lo que no tienen que hacerse entre ellos. Dicho lo cual, vemos que el verso 7 dice el Señor: no tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano. Y esto es porque muchas personas que no creen en Dios, muchas personas que son idólatras, muchas personas que son malvadas, muchas personas que incluso son agnósticas o son ateas, o simplemente no le interesa lo más mínimo Dios, ni nada que se parezca a Dios, son personas que hablan de Dios por boca de Dios, mentando la palabra Dios, diciendo cosas que dice Dios. Digamos que esto es una forma de
de prohibir utilizar el nombre de Dios sin alguna razón aparente, ya sea a la hora de engañar, a la hora de defraudar, a la hora de asesorar, a la hora de lo que sea. Decir te lo juro, o decir te lo prometo, o decir Dios esto, o decir Dios lo otro, para nada, para nada. El Señor no quiere que su nombre, mira bien lo que te digo en esta hora, el Señor no quiere que su nombre se vea metido en ninguna conversación que tenga que ver con algo que vaya en contra de su palabra o de su enseñanza. El Señor no quiere para nada, que una persona que no lo ame, que no lo respete y que no crea en su autoridad, para nada quiere que esa persona hable en su nombre, prometa en su nombre, haga cosas en su nombre, jure o en falso o engañe, lo que sea. Se lo dejó claro su pueblo: no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Muchas veces decimos, yo he oído muchas personas que son ateas, son agnósticas, que han dicho si Dios quiere, si Dios esto, yo te lo juro por Dios. Eso son cosas o personas que para nada conocen nada de Dios y ponen la palabra Dios en su boca como si lo conocieran. Eso es lo que el Señor le dejó claro a su pueblo que no querían que hicieran. No tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios. Figúrate que otra vez vuelva a decir igual como le dice en el verso 2 de este capítulo 20 de Éxodo, donde dice yo soy Yahvé, tu Dios. Se lo vuelve a referir ahora en el verso 7. El nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, dándole a entender eso, que tú tienes un Dios arriba en el cielo, que tú no estás solo, que tú no estás sola, que tienes alguien que te está viendo, que tienes alguien que está arriba indicándote, mostrándote lo que debes de hacer y cómo lo debes de hacer. Y te lo está diciendo y te lo está refiriendo. No tomes el nombre de Dios en vano. Muchas personas, y yo las he conocido, personas rebeldes en gran manera, que han hablado de Dios, han juzgado comportamientos de Dios, no han entendido propósitos que Dios ha tenido con las personas, no han comprendido cómo Dios se ha movido de alguna u otra manera, sino que oyen las voces del mundo, como decimos, las voces de lo que en el mundo hay, de los que saben cosas en el mundo, científicos, investigadores, políticos. ¿Qué saben ellos de Dios si no tienen al Señor en su corazón? ¿Cómo pueden ellos conocer la voluntad de Dios si no han leído jamás un solo capítulo de la Biblia? ¿Cómo pueden juzgar al prójimo cuando ellos hacen lo que bien le parece? No tienen temor a Dios, no tienen respeto a la voluntad de Dios, cuando las primeras cosas que el Señor le refiere a su pueblo es: honrarás y temerás a tu Dios. O sea, respetarás y tendrás, o digamos, harás la voluntad de Dios y tendrás respeto hacia tu Dios. Son dos principios fundamentales bíblicos que está en la Biblia: respetar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Temer a Dios, lo he dicho muchas veces. Temer a Dios no significa que Dios quiera que le tengamos miedo, no, sino temer a Dios significa acordarte de quién es Dios y tener respeto hacia Dios. Por eso el Señor no quiere que ninguna persona que no crea en Él, que ninguna persona que no se somete a Él, que ninguna persona que jamás quiere nada con Él, ponga su nombre en su boca, porque el nombre de Dios es santo, porque el nombre de Dios simboliza muchas cosas, y porque incluso el nombre del propio Jesús significa mucha grandeza y mucha hermosura. Por eso dice además de que no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No dará por inocente. ¿Por qué? Porque el Señor oye todas y cada una de nuestras conversaciones.
todos y cada uno de lo que hablamos con quien lo hablamos. Por eso mi consejo de Dios en este día es que si no crees en Dios, está bien, haz lo que bien te parezca, pero no tomes su nombre en vano. Y si crees en Dios, no prometas cosas, ni jures, ni pongas a Dios por testigo ante tus asuntos o ante tus ideas, porque el Señor quiere que lo mantengas al margen de ello. Promete por ti mismo, jura por ti mismo, pero no lo hagas por Dios. Ni digas, Dios lo sabe, Dios estaba, Dios esto, Dios lo otro, porque eso al Señor no le agrada. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero mañana en un nuevo programa. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube, Devocional Un Consejo de Dios, en www.radiotierraprometida.org o en tu teléfono móvil, en la aplicación de tu móvil TuneIn Radio, indicando Radio Tierra Prometida. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.